ya estamos con Vanessa Daroch. Ella nos va a contar, hoy día nos va a hablar de apariciones de familiares, cómo se manifiestan cuando hay fallecidos en la familia, se mueven cosas, se dejan fotografiar. ¿Qué situaciones ocurren que algunas son escalofriantes? ¿Cómo identificarlas? Veamos la nota y ya está acá, Vanessa Daroch. Familiares que fallecieron y que por algún motivo inexplicable vuelven a visitar a sus seres queridos a través de los sueños, alguna foto o incluso como si estuvieran frente a ellos. Son historias que se repiten alrededor del mundo y hablan de familiares fallecidos que al parecer quieren comunicarse con quienes dejaron atrás, la mayoría de las veces repentinamente, cuando nadie se esperaba que la muerte llegaría de un momento a otro. En el año 2016, al turista chileno Tomás Castro se le ocurrió visitar el Parque Nacional Las Siete Tazas, sin sospechar que sería parte de una historia familiar cuyo amor traspasó todas las fronteras imaginables. Es que al agrandarla con el zoom de la cámara se vio, digamos, una silueta de una figura de una persona humana, digamos. No había ninguna persona más que nosotros dos en este lugar. Tomás sacó una foto en el Salto La Leona del conocido Parque Nacional, logrando captar en ella una figura cuya apariencia fue reconocida de inmediato por 4 hermanos de Lontué, localidad cercana a Curicó. No lo pensé ni un segundo que se trataba de mi madre. Pero hay cosas generalizadas como la figura de ella, su estructura, ¿qué es ella? Era justo el cumpleaños de su nieta mayor. A lo mejor este es un regalo para su nieta que quedó pendiente. Ella iba a viajar al cumpleaños de su nieta cuando sucedió esto, su fallecimiento. Para ellos, la silueta de la foto era Nelly Gutiérrez, la cariñosa madre que habían perdido repentinamente el 7 de diciembre de 1988 y cuyas cenizas lanzaron en ese mismo lugar. Ella dijo que me esparcieran en un lugar verde. Yo caminé hacia adentro, hacia el Salto de la Leona, un poco más allá, y había una señora vestida de café. Y le dije, abuelita, ¿qué está haciendo acá? Y me dijo, soy de acá. Entonces tuve que venir afuera, al portón, a hablar con el encargado que estaba, para avisar que había una señora allá, que andaba perdida. Y cuando yo llegué allá, ya no había nadie. Incluso una guardaparque dijo haber visto y conversado con la señora Nelly, a quien se habría encontrado paseando sola por los mismos senderos y espacios donde sus hijos le habían dado el último adiós. Ella. Es ella. ¿Segura? Sí, es ella. Su pelo corto, su carita blanca redonda, ella. ¿Qué le produce ver esta foto? Oh, no sé, tengo algo en el estómago. Los milagros existen y estos hechos paranormales sí pasan. Un alma que simplemente habría querido decirle a sus hijos que nunca los ha dejado de cuidar y acompañar en todos sus momentos. Algo muy parecido al llamado milagro de Benjamín Olivares, un pequeño niño de San Juan, Argentina, que al poco tiempo de fallecer apareció en una foto. Es una foto donde yo lo veo, donde muchos lo ven, luego de que él partió. Pero yo no le encuentro explicación, no. Era el mayor de 4 hermanos y en menos de una semana falleció debido a las complicaciones de la peste cristal. Yo creo que todo padre siempre lo piensa, se imagina, pero automáticamente dice no, yo decía, no me va a pasar. Llenos de pena, pero tratando de encontrar un sentido a lo que estaban viviendo, los padres de Benjamín comenzaron a luchar públicamente para que todos los niños de Argentina fueran vacunados gratuitamente en contra de la conocida enfermedad. Durante una sesión publicitaria para apoyar la campaña, ocurrió algo que aún tiene impresionados a todos quienes aparecieron en esta foto. En la B de Benjamín estaba Alejandra, su mamá, y a su lado el tenue reflejo del niño, una silueta que ella identificó rápidamente. Y me habla mi amiga y me dijo, Ale, ¿no te fijaste? Hacerle zoom en la foto, fíjate a la derecha, o sea, y yo miraba la foto y no entendía hasta que lo vi.
Alejandra Monardes está convencida que era su hijo, quien incluso a modo de profeta le habría dejado una carta para su cumpleaños, mucho antes de irse de este mundo. Inconscientemente metí la mano entre el mueble y el microondas, que es un espacio chico, y saqué un papel. En ese papel decía, feliz cumple, mamita. No sé, o sea, yo había estado esa tarde llorando pensando en que ya se acerca mi cumpleaños y no va a estar, y él me está diciendo que sí está. Coincidencias e imágenes que no tienen mucha explicación, pero que claramente conectan a los seres queridos que se encontrarían en distintas dimensiones. Fue una cachetada diciéndome, acá estoy, mamá. Entre nuestros famosos también encontramos varios testimonios de personas que aseguran haber tenido experiencias paranormales con sus seres queridos. Yo hace un tiempo atrás perdí a mi mejor amiga, ya falleció de cáncer, y en el minuto, creo que fueron meses después de que ella ya había fallecido, llegaba a mi casa, fue un carrete, teníamos llegando bien tarde, y abrimos la puerta y se veía la casa, el departamento, yo vivía en el departamento soltero en ese tiempo, súper iluminada. Pero tremendamente iluminada. Yo dije, oye, la nana dejó la luz prendida, qué sé yo, bla, bla, bla. Y entro, y la nana entró primero que yo a mi pieza, y sale corriendo y me dice, está su amiga sentada en su cama con el pijama que usted le presta siempre cuando se queda a dormir. Hace un par de años, Daniela Campos aseguró haber vivido una experiencia sin explicación. Al tiempo de haber perdido a una amiga que consideraba hermana, esta se le habría aparecido en su propia casa. Quedé feliz de saber que ella estaba ahí y que me estaba esperando, porque era como cuando éramos chicas y volvíamos de salir en la noche, y yo le prestaba siempre el mismo pijama cuando se quedaba en mi casa. Estaba sentada justo en el lado donde ella dormía, porque yo le preguntó, ¿dónde estaba sentada? Dime qué color era el pijama. Exacto. Y sentí que ella me estaba esperando justamente después de esa noche. Fue maravilloso, me quise quedar con esa sensación. Algunos sienten que el lazo familiar con sus seres queridos fallecidos es tan fuerte que incluso son visitados constantemente por ellos. Yo todos los días hablo con mi mamá, por ejemplo, y tengo cosas que de repente nadie más lo va a sentir más que uno. Según Paul Vázquez, más conocido como el Flaco, la presencia de su mamá lo sigue a todas partes. Es algo que no sabe cómo explicar, pero que dice ya estar acostumbrado. El sueño me vicia maravilloso. Para muchos, esta situación sería más común de lo que imaginamos, ya que los seres queridos que han partido y quieren comunicarse con nosotros buscarían formas para hablarnos. Normalmente lo más común son a través de los sueños. Como tú también de repente puedes sacar una foto en un domingo en que estás disfrutando de la familia y después la foto se revela la imagen de la persona. Normalmente estamos acompañados de los seres que nos quieren mucho, que hicieron parte de nuestra vida. Y dependiendo del momento que uno vive, puede ser un padre, una madre, una abuela. Apariciones que nos dejan pensando y creyendo en que los seres queridos que partieron se mantienen de alguna forma conectados a nosotros. Pero ¿por qué se les aparecen a algunos y a otros no? ¿Cuál será la razón del regreso de los familiares que ya partieron? Vanessa, vamos a hablar de algunos casos. El teléfono está en pantalla. Si usted tiene una historia que contarnos, ahí está el teléfono en pantalla. #LaMañana por Twitter. Si usted nos quiere mandar algún video, alguna información, vamos a sacar algunos llamados al aire. Vanessa, cuéntanos un poquito, danos el marco general de este tema. La idea de hablar de este tema es porque mucha gente me pregunta ¿cómo sé yo si mi familiar fallecido anda en la casa? ¿Cómo saber si es él? ¿Cómo saber si no es él? ¿Ya? Claro. Porque hay claves para darse cuenta de eso. Y lo principal es saber si te genera o no miedo la situación que estés viviendo en la casa. Es decir, si se mueven cosas en la casa, si se abren puertas o siento que alguien se sienta en la cama, que es muy recurrente ese caso, es sentir, es darse cuenta si a mí me da miedo o no. Porque todos los familiares que quieran aparecer no generan miedo en nosotros, jamás van a generar miedo. Es más, si yo
tengo mucho miedo, a lo mejor ni siquiera se van a manifestar. Hay gente que me dice, Vane, ¿sabes qué? Yo le pido que aparezca, pero igual me da miedo. O sea, si llega a aparecer, yo salgo corriendo. Entonces, ellos lo saben y nunca lo van a hacer. A diferencia de si están pasando cosas en mi casa y yo estoy aterrada o están asustando a mis hijos o están, en cierta forma, dándome ganas casi de salir de ahí corriendo, es porque no es un familiar y es otra entidad. Jamás. ¿Pero qué intenta decir un familiar que ha fallecido cuando se sienta en la cama? ¿Qué te intenta decir? ¿Te trata de comunicar contigo, que no está descansando en paz? ¿Qué significa? Cuando no te genera miedo y hacen cosas que realizaban cuando estaban vivos, uno ahí empieza a asociar. ¿Ya? Entonces, mi mamá falleció, pero ella antes de que yo me quedara dormida siempre venía a mi cama, se sentaba, me hacía cariño, me daba las buenas noches y se iba. Fallece y sigue haciendo esto mismo, uno sabe que es esa persona, porque no es agresivo, porque no genera miedo y porque sigue un patrón de conducta. ¿Ya? Es decir, si yo digo, tengo a mi mamá que todos los días jueves, y ha pasado, todos los días jueves ella hacía cazuela de ave, por poner un ejemplo. Y en esa casa, años después de fallecer esta persona, todos los días jueves a cierta hora se siente aroma a cazuela de ave. Eso pasa mucho. Sí, pasa mucho. Entonces, esas son señales que nos dicen a nosotros, es ella que todavía está acá y quiere decirme que está acá. Claro, Vane, pero eso puede ser quizás en el tiempo. Yo no sé si estoy en lo correcto, pero y que tengo experiencias que no quiero contarlo, pero más o menos, a ver si me logro explicar. Que cuando la gente fallece, un ser muy querido, dicen que alrededor de 1 o 2 semanas después de que fallecen, se van a despedir a las casas. No significa que estén ahí, sino que te dan señales de que están y después parten. Y no solo 1 o 2 semanas. Tengo registros de casos donde la persona fallece, por poner un ejemplo, 1 de la tarde en un hospital y a esa misma hora se le ha aparecido a 3 o 4 familiares despidiéndose. Oye, ¿sabes qué? Vino mi mamá y me llamó la atención de que entró, me dijo chao y salió. O ¿sabes qué? Hay un caso muy especial de una amiga que su papá estaba hospitalizado y a ella le llega un WhatsApp 1 semana después de que el papá fallece. Y ella se entera de que su papá había fallecido, ella estaba fuera de Chile, se entera de que su papá había fallecido y le dice, pero ¿cómo? Si mi papá me mandó este mensaje hace 2 días atrás. Y empiezan a revisar y el mensaje había sido enviado 1 semana después de que el papá falleció. Y el mensaje decía, recuérdame siempre, te amo, ya no estoy aquí físicamente. O sea, le explicó toda su muerte en un mensaje. Nunca había escuchado que un muerto mandara un WhatsApp. Pero ¿cómo fue? No, pero fijaos que y el mensaje la familia de le Daniela tomó también pasó pantalla. algo, ¿no? Pero tan explícito. Un tío tuyo. Oye, yo quiero hacerte una pregunta, Vane, respecto a los olores. No sé si esto tendrá que ver, pero hace mucho tiempo, atrás, un par de años, falleció un tío abuelo mío y mi tía era muy cercana a él, muy cercana. Y un par de días antes de que él muriera, la casa se invadió de un olor muy particular, no un olor muy rico. Y estuvo así un par de semanas, te lo juro, y era un olor muy especial. Y mi tía en particular estaba pegada con este olor, que nunca había sido su olor. Tú la abrazabas y decías, pero qué cosa más rara. ¿Eso tiene algo que ver también, Vane? Sí, tiene algo que ver, tiene mucho que ver, porque ellos lo primero que pueden hacer para generar este contacto con nosotros es manifestarse a través de aromas. Es lo más fácil para ellos. Antes de mover objetos, qué sé yo, no sé, golpear una puerta, lo primero que pueden hacer ellos es por medio del aroma, ya sea un perfume en específico, olores a comidas, olores particulares, olores corporales que uno dice, así olía, el del cuello. Así olía mi papá, así olía mi mamá. Vane, ¿y qué reacciones tenemos que tener nosotros frente a la manifestación de no sé, que se te den en la cama de algún familiar? Porque aunque tú dices que no da miedo, igual yo creo que algo nos provoca. Sí. Hay que rezar, hay que pararse y... Tengo una duda general que entra a todas. ¿Cómo sabemos si es familiar o no? Porque no da miedo, ¿no? Porque no genera el miedo. No da miedo. Pregunto porque puede estar sentado en la cama quizás que... A nosotros nos pasó, no sé si te acuerdas, que el Rigo llamó por teléfono. Sí. Rigio, mi hermano, llamó por teléfono contando una historia.
y yo también estaba ese día. Y vino un tío, estábamos todos en la casa de una tía en un cumpleaños, y llegó mi tío abuelo, el tío de mi mamá y de mi tía. Y llega, tomamos 11 con él, y yo lo único que me acuerdo es que él no comió nada, se sentó y conversaba, y hablaba mucho con mi tía y mi mamá de su departamento. Él decía, yo no tengo hija, vayan a ver ese departamentito, yo sé que es chiquitito, pero igual les va a servir a ustedes son como mis hijas, y nosotros, ay, normal. Y después mi mamá le dice, tío, ¿te vamos a dejar? No, porque me voy a juntar con un amigo en Plaza Egaña, me acuerdo que dijo. ¿Qué? Y mi mamá le dijo, ya, entonces te vamos a dejar allá. Y tomamos 11 y todo, y me acuerdo que él decía que había comido mucho durante todo el día, que no quería comer ni tomar nada, no tomó agua, nada. Mi tío Nato. Ya, él ya un hombre mayor, siempre así con su trajecito de terno, su gorrito. Y lo fuimos a dejar, me acuerdo, a Plaza Egaña. Acompañamos a mi tía, ella iba manejando. Mi tío Nato se baja. Chao, niñas, las quiero mucho, ustedes son mi familia. Yo estoy viejo, ya me voy a ir, necesito que vean ese departamento y no sé qué. Y se va. Y ya, y pasó, pues después, ay, buena onda el tío Nato. Nadie cachó. Y nos llaman por teléfono a mi tía una semana después. Ya. Y le dicen, queremos decir que su tío abuelo, a usted y a su hermana María Paz, le dejó un departamento y él falleció hace 2 semanas. ¿No les habían avisado? Y mi tía dijo, no. Pero si el tío estuvo la semana pasada en la casa, tomamos todo 11 con él. No. Él falleció y uno ve después los papeles y todo. La partida, y él estaba fallecido y nadie se había enterado. Vale, ¿cómo es posible esto de que una persona que ya falleció te visite y te visite de esa forma? Esas manifestaciones son pocas, no pasan siempre, pero son impactantes. O sea, tenemos mi tío era de caso. afuera, ese tío abuelo mío era de fuera de Santiago. Y nosotros teníamos contacto con él, mi mamá y mi tía más, pero siempre era por teléfono, nunca era tanto ir a visitar. Y él llega a la casa y todos lo recibimos con cariño. Dijo que se estaba quedando en la casa de una amiga. Dani, ¿y todo el mundo lo vio normal? Todo el mundo. ¿Nadie sospechó de nada? No, era normal, es como estar contigo. ¿Pero lo abrazaron? Hola, ¿Lo saludaron con un beso en la cara? O sea, lo sintieron. Sí, pero ¿sabes qué? Él no se sentó en la mesa con nosotros. Él, hola, y él, me acuerdo que mi tía tiene un sillón donde ella lee. Y se sentó todo el rato en ese sillón, que un poquito más alejado de la mesa, y conversaba con nosotros. Y mi mamá le decía, ¿estáis cansado? Te digo, sí, estoy agotado, ya estoy viejo. Y yo era niña, pero yo me acuerdo de esa situación. Es que no te lo puedo creer. Oye, Dani, pero ¿nunca les dio miedo o sensación de paz, algún olor, como hemos dicho? Era como estar con una persona normal. Era como si mi tío, claro, como estar si con tu tío, fueras o sea, a si mi es que, casa y claro, para ellos a visitarnos. Nada especial, y por eso que nadie sospechó ni nada. ¿Puede pasar que vuelvan a un cuerpo humano? No vuelven a un cuerpo humano, pero sí ellos se pueden materializar de tal forma que pase esto. O sea, tenemos el caso de los carabineros que siguen pasando partes en la carretera. Yo tengo una historia que me contó Carlos Pinto. A ver. Bueno, oye, el libro buenísimo, yo lo estoy leyendo. Resulta que un ingeniero en sonido que trabajaba con una banda internacional importante, con los Creedence, con lo que quedaba de los Creedence. Claro, viene a Chile y él se había ido hace mucho tiempo y tiene que volver a nuestro país a hacer el sonido al Teatro Caupolicán. Y cuando él se fue a buscar nuevos destinos, terminó con su novia. Y terminaron con ella conversando y todo. Nunca más la vio, nunca más supo de ella. Y él andaba con esa cosa dándole vueltas, así que volvió a Chile, quiso ir al Portal, a la Plaza de Armas, se sentó y de pronto la ve venir. Después de 20 años, 20 y tantos años, y ve venir a su novia. Y la novia camina hacia él, se reconocen y se sientan juntos y se ponen a hablar, pero de la vida. De la vida, de todo lo que había sido, de cómo había sido el tiempo juntos, por qué habían terminado de esa forma, por qué todo fue tan abruptamente y todo. Y él le preguntó cuántos días se iba a quedar en Chile, le dijo un par de días, y ella dijo, ¿por qué mañana no vas a la casa de mi mamá? Porque allá estoy viviendo con mi mamá aún. Y todo. Ya, pues. El hombre se fue, todo, al otro día volvió y fue a la casa de la mamá. Tocó el timbre, la mamá le abrió y le dijo, ¿cómo está, señora? Vengo porque me invitó
su hija, porque ayer estuvimos conversando, y me contó de todo, me contó cómo estaba usted, y hoy día me invitó a almorzar acá y todo. Ay, se me ponen los pies gallegos. Hay Dios que nos imaginamos. Y la señora la mira, lo mira y le dice, pero... Le dice, ¿estás seguro? Sí, le dice, estoy seguro. Pero si mi hija está muerta, le dice. Y le dice, pero ¿cómo si yo ayer estuve con ella en la Plaza de Armas, estuvimos conversando, hablamos de todo? No, le dice, si mi hija está muerta y murió el día que terminó contigo. ¿Qué? No. ¿Qué? Y él se empezó a acordar que en el banco le había dicho, anda mañana a la casa de mi mamá, ven a estar con nosotros todos porque ella te va a contar unas cosas súper simpáticas que tú tenés que saber. Y ahí él se sienta con la mamá y empiezan a conversar, y el día que terminaron, cuando terminaron, ella salió de hablar con él, terminó de hablar con él y fue hacia su casa y la atropellaron. Y ese día ella murió, y él nunca supo porque él agarró sus cosas y se fue. Hecho de viaje con el grupo. Oye, qué impresionante. ¿Qué? Dani, yo te quiero preguntar algo porque cuando tu tío va... Esta historia de Carlos Pinto, Oye, ¿puede llamar al Rodri? Carlos me la contó a mí, Carlos Pinto, porque igual acá por si hay que firmar algún derecho de autor, Carlos... Dani, cuando tu tío va, él anuncia son su 100 vida lucas, a través del teléfono o llega de repente a la casa. Mira, nosotros cuando éramos chicos teníamos como la costumbre familiar que todos los domingos o nos juntábamos en la casa de mi tía, que es la hermana de mi mamá, o en mi casa, y tomábamos todos 11, de repente almorzábamos y nos quedamos todo el día. Onda, del almuerzo nos pasábamos a las 11, a la cena. Lo que hacen la mayoría de la familia. Y me acuerdo que era uno de esos domingos y él toca la puerta. ¿Y él solía ir los domingos o esta vez No, fue porque especial? él vivía fuera de Santiago, había ido otros domingos. Ya, pero esta vez no anunció Pero esta que vez, iba, no, llegó. nunca. En mi casa nunca, en las casas de mi familia, nunca anunciamos si podemos o no podemos ir. Claro. Yo llego y voy a la casa de mi hermano, y quiero ir a la casa de mi hermano, voy pasando y Dani, aparezco. ¿pero qué te acuerdas? ¿Tú Ahora por abres lo la menos puerta? WhatsApp, un llamadito, pero... Dani, No, yo no. la Dani yo aparece hasta el igual. día de hoy nunca, y mis hermanos tampoco conmigo. A mí Dani. no me sorprende que me toquen el timbre. Pero ya, tu tío tocó el timbre, abrió la puerta. Hola, tío, Hola, ¿cómo tío está? Nato, ¿cómo Pase. está? Hola, niño, que estoy viejo, estoy cansado. Y él insistía con este asunto del departamento. Él nunca tuvo hijos, fue un vividor. Le fue a Toda su anunciar, vida. po. Y él fue Ese era el a mensaje. anunciar el departamento para que ese departamento no se perdiera. Era como lo que él le había dejado en vida a ella. En estos dos casos, Vanessa, sí le podemos encontrar un sentido en la historia de la Dani, anunciándole el departamento, y en la historia de Carlos Pinto, que cuenta anunciando cómo, porque él no sabía cómo había sucedido la muerte. Les recuerdo también que yo tuve esa experiencia que fue muy conocida en el norte de la enfermera que me vacuna y que me vacunó de verdad, y esa enfermera nunca existió. Entonces, son manifestaciones físicas, pero vivos, y bien vivos. Y enfermeras, bien enfermeras. Bien enfermeras. Son casos donde ellos se manifiestan con mucha fuerza porque quieren ser vistos. Esas manifestaciones de la sombra, eso que aparece en la foto que veíamos en la nota, gente que aparece en fotografías, en videos, eso es como más común a que pasen estas cosas. Todas las manifestaciones que ellos hagan, siempre y cuando no sean agresivas, son familiares o personas que nos conocieron en vida, pueden ser hasta amigos, que nos quisieron mucho y quieren darnos algún mensaje. Esa es la finalidad. Vane, tenemos a Juana en el teléfono que nos llamó para contarnos su historia. Juana, buenos días todavía, justo, buenos días. Cuéntanos tu historia. Buenos días. Bueno, mi mamita falleció el domingo. Ahora y la sepultamos a ella el lunes. Entonces, yo siempre he vivido con ella y teníamos como dos casas separadas por un pasillo. Y ella, yo pasé a su casa a limpiar, a hacer aseo, todo, y ella me nombró así, Juana, así como un susurro. Y yo me di vuelta, pero yo en ningún momento sentí miedo. Y hoy día sentí, de repente desperté y estaba inclinada hacia mí, me decía que ella aún no se ha ido.
y ella tenía un perrito poodle que es muy regalón de ella, que todo el día estaba con ella porque mi mami estaba acostada. Entonces el perro no ha comido, no ha bebido agua, nada. Y ella me dijo que ella se iba a llevar al perro. Entonces, bueno, yo tengo mucha pena. Ella estaba enferma, ella estaba postrada, tenía diabetes, pero siempre se recuperaba y esta vez se fue como rápido. Juanita, ¿qué edad tenía ella? 73 años había cumplido en julio. Vanessa va a intentar explicar lo que está pasando y darte alguna solución. Bueno, y mandarte un abrazo también porque está súper reciente la partida de su mamá. Mi mami era fanática de estos patinables porque era lo que ella todo el día veía porque ella estaba postrada. Claro. Claro. Un abrazo, Juanita. Juanita, un besito gigante, un abrazo y mira, yo te voy a explicar más o menos qué es lo que ella necesita. La mamá aquí la está nombrando. La está llamando. Esta aparición, esta comunicación que ella tiene con su mamita es porque la mamá le quería decir que todavía no partía, que faltaba todavía. Hay un apego muy importante con un animal. Nosotros sabemos que los animales van al mismo lugar donde nos vamos nosotros. No hay un cielo especial para ellos, un cielo entre comillas. Entonces, lo más probable, yo he visto en otros casos, lo más probable es que si ella dice que se va a llevar a su perrito, quizás suceda, porque lo he visto en otros casos, pero lo principal es que esto fue hace tan poquito tiempo que ella todavía está rondando en su casa, porque ellos demoran, yo siempre antes de hacer un contacto pregunto cuánto tiempo ha pasado desde que fallecieron, porque yo les doy 3 meses y en esos 3 meses ellos se empiezan a despojar de las cosas físicas, casas, autos, cuentas bancarias, afectos, ellos se empiezan a despojar de eso y empiezan a entender que pasaron una vida libre de estas cosas materiales. Ella todavía está muy reciente, por lo tanto, todo lo que está haciendo hasta ahora es empezar a avanzar. Tengo la sensación, Juanita... ¿Cómo podrían convencer que no se lleven al perrito? Es que primero hay que darle mucho cariño a ese perrito, ¿ya? Mucho cariño, porque él está necesitando el afecto de su ama, ¿ya? Lo otro es que tengo la sensación de que la necesita tanto Juanita, que ella hace este paréntesis en ese viaje que ellos inician para decirle todavía no estoy lista, todavía no me voy, para tranquilizarla un poco. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno los extraña mucho, ellos también a nosotros nos están extrañando. Pero yo no vi nada tranquila, Juanita. No está tranquila porque... ¿Qué le podríamos decir a Juanita para que ella entienda que el cuerpo físico de su mamita se fue, pero que ella está iniciando un viaje en forma de energía, está generando un viaje que va a durar de 2 a 3 meses, donde ella primero va a entender que lo más importante aquí es que ella va a estar sana, porque nosotros siempre, igual nos juega en contra el egoísmo de querer tenerlos con nosotros, pero uno tiene que pensar que ellos ya están, ella en este caso estaba postrada, estaba muy enfermita, entonces iniciar este viaje donde ella va donde está sana, donde vuelve a ser más joven, donde puede ir a donde ella quiera, entender eso, que no es fácil, nos va a dar paz al final. Y uno comienza a dejar ese egoísmo de amor, no es un egoísmo malo, es un egoísmo de amor, de querer tenerlos siempre al lado, y uno pasa a entender de que ya están en una vida más linda, que van a estar igual con nosotros, pero no físicamente. Pero yo siento que más que egoísmo, porque cuando uno quiere tanto a alguien, como me imagino que obviamente es el caso de Juana, que nos llamó y que es su mamá, y que esto ocurrió recién, la señora, lamentablemente su mamá partió recién, yo creo que más que eso es que uno los extraña físicamente, entendiendo que ellos están mejor, sobre todo en el caso de personas que han estado enfermas, que han estado postradas, que han estado sufriendo. Yo creo que más que decir que queremos que estén acá, yo creo que cuesta el extrañar, el tocar, el abrazar a un ser querido. La falta, por supuesto. Sí. De hecho, bueno, yo he tenido casos donde personas que han fallecido y sus familiares mantienen todo tal cual, o sea, la pieza tal cual, no sé, la cama tal como la dejó. Eso es recomendable. Años y años. O sea, cada uno verá lo que hace. Digamos, todo recomendable.
Ah, ya, no hay problema con eso, que de repente se dice un poquito que uno como que los ata acá, que tiene la pieza tal cual. No, también hay gente que me dice, yo no sé, yo no quiero llorarlo porque no lo dejo partir. No, hay que llorar. Hay que llorarlos, hay que botar esa pena porque es normal, porque la pena enferma, porque sabemos que la pena genera enfermedades físicas que si uno las guarda, todo nuestro cuerpo somatiza todo lo que vamos sintiendo. En este caso, Juanita, ¿tú sientes que ella la está atando a su madre acá? Sí. Porque quizás es bueno decírselo. Sí, de todas maneras, pero yo diría, Juanita, que entendiera que su mamá ahora está pasando una vida maravillosa, porque es una vida, la muerte es el paso a otra vida, es una vida maravillosa donde después ya no la va a ver ni enferma ni triste, la va a venir a visitar o la va a sentir en la casa, pero ya feliz, sana, quizás la vean sueños, que ellos también los pueden hacer. Entonces es muy importante entender que esta pena obviamente la tiene que vivir, tiene que llorar todo lo que quiera, todo lo que necesite llorar, y cuando ya ella empiece a comprender de que su mamá está en un viaje maravilloso y que va a volver como energía, pero llenita de energía, esa penita va a empezar a pasar. Qué bueno, qué bueno. Ojalá nos haya estado escuchando también. Tenemos otro llamado. Natalie nos está llamando también. Buenas tardes, Natalie. Cuéntanos tu experiencia. Mira, mi papá falleció el año pasado, en noviembre, de un cáncer terminal. Y bueno, me pidió que cumpliera varios cosas, muriera. Yo nunca tuve buena relación con él. Entonces, cuando se murió, a las 2 él empezó a aparecer. Natalie, ¿puedes bajar tu televisor, Natalie? ¿Puedes bajar el volumen de tu televisor que se nos está metiendo en la señal? Lo voy a apagar de hecho. ¿Ahí te escucha mejor? Se escucha súper bien, Natalie. Ahora sí, cuéntanos. Ya. Bueno, entonces como a las 2 semanas él empezó a aparecer en mi casa. Natalie, es que nos perdimos un poquito al inicio. Lamentablemente tu papá fallece el año pasado. Sí. Bueno, en realidad nosotros no teníamos muy buena relación. Pero cuando él falleció me pidió, por ejemplo, que no dejara sola a mi hermana, que tuvo otra hija y un montón de cosas, y disculpas por cómo le había sido, como enmendar sus errores. Ya a las 2 semanas después de que él falleció, él empezó a aparecer en mi casa. Yo siempre he visto gente, entonces verlo a él para mí era muy normal. Claro. Entonces ya yo lo vi y le dije, no te preocupes, voy a cumplir lo que te dije, voy a acercarme a mi hermana. Intenté hacerlo, pero no pude. Como no pude, él empezó a hacerse más presente. Empezó a aparecer en mi auto cuando yo manejaba, iba a estudiar. Él empezó a aparecer a mis hijos. Yo tengo un hijo de 4 años, a él le hablaba. Yo escuchaba a mi hijo hablar con él. Y yo le decía, ¿con quién hablas? Y él me describía a la persona con la que hablaba, que era efectivamente mi papá. La aparición como más fuerte que yo tuve de él fue un día en la noche. Yo tengo un bebé de 11 meses. Y un día mi bebé despierta así llorando, así muy fuerte. Y estaba muy cansada, eso fue el día como en enero. Y él empieza a dar como estos golpecitos en la espalda y hacerle así, como para que se duerman los bebés. Para calmarlo. Entonces, claro, él me tapó a mí, tapó a mi hijo, y yo estaba súper tranquila porque la verdad es que yo pensé que era mi marido. Y entonces el otro día en la mañana le digo a mi marido, oye, gracias por hacerlo conmigo, y estaba muerta. No, yo no fui, me dijo, yo escuché al Vicente llorar en la noche, me dijo, yo subí con el visto y no estuve toda la noche contigo. Así que así para la embarrar, pues. Bueno, por un tema de estos de herencia y todo, yo me enteré de algo muy feo que hizo mi papá hacia mí. Y al final estaba como, no sé, como deprimida, enojada, y me acuerdo que ese día en la noche, bueno, ya viendo el tema del papeleo y todas estas cosas de mi papá, yo le digo, ¿sabes qué? Por favor, no vengas más. Le dije, yo te lo juro que hoy te voy a llorar con todas las ganas que no te he llorado, porque yo tampoco nunca lo lloré, como no teníamos buena relación, no lo lloré. Que te voy a llorar con todas las ganas, le dije, pero no quiero que vengas más. Te vas hoy día de mi casa, no le vas a hablar más a mis hijos, no te vas a subir al auto, no te quiero ver, no te quiero escuchar, no te quiero sentir. Yo sentía su olor. Y te vas, fuera, y lo eché. Y ese día yo terminé de decir eso y fue, no sé, muy raro. Me agarraron mi cartera que estaba en el sillón y me la tiraron. Me la tiraron, mis cosas se regaron por todo el piso y yo te lo juro que sentí terror. Corrí donde mi marido y le dije, nunca fue mi papá, nunca fue, porque yo yo como te digo, como he visto y he sentido tantas cosas, yo sé que cuando tengo miedo no es algo bueno.
Y en esta oportunidad yo sentí mucho miedo, ni siquiera recogí mis cosas, me fui a mi pieza, me encerré con mi marido y me quedé, y que en verdad nunca fue él. Claro. Gracias, Natalie, por compartir tu experiencia. Quédate atenta escuchando Tremenda a lo que va a decir. Sí. La Vanessa es una tremenda historia. ¿Qué fue lo que vivió ella? ¿Era finalmente su papá o no? No era su padre porque es alguien, claro, se apodera de la pena de ella, que también pasa, y muy bien que haya llamado para exponer este caso, porque hay personas que también se apoderan de la debilidad, de la fragilidad de las personas que han tenido una pérdida reciente. ¿Está más expuesto la persona? Más expuesto. Entonces, se apoderan de esto y tratan de entrar como si fueran esta otra persona. ¿Y qué es lo que pasó en este caso? Que cuando ella ya se empezó a cansar y cuando ya lo enfrenta, ahí esta entidad aparece como realmente es, con esa agresividad. Si hubiese sido el papá se va. Pero nuestros familiares no se pueden enojar con nosotros. No. Un familiar no, porque allá en el... a ver, donde vamos todos, donde llegamos todos, la rabia no tiene cabida, ¿ya? De hecho, si uno se va de acá y se va enojado con alguien, cuando yo hago el contacto, ellos nunca están enojados. Siempre perdonan, siempre ya está olvidado, ya pasó. Siempre es así. Todos. Porque si no perdonaran, no estarían donde están, por lo tanto no pueden hacer contacto. Estarían como en una suerte de limbo, si no. Vale, Claro. pero entonces no es recomendable o es recomendable encarar a estos espíritus, ya sea de familiares o no de familiares. Yo creo que después de haberlo encarado y de él haberle lanzado eso, que es otro dato anexo, porque ellos no a la primera, lo he explicado, no a la primera ellos pueden lanzar cosas. Es un proceso para ellos empezar a hacer eso. Y si ella dice que su papá había fallecido hace poco y al encararlo después de este tiempo, de esa manera, claro. ya no era el papá, porque no era un alma que había fallecido hace poco. Que llevaba más estaba en tiempo, transición, no estaba en transición. Alguien que vive en esa casa. Claro, o vive en esa casa o llegó con ella, porque uno también se puede llevar gente a las casas. Por eso hay rituales y eso. Natalie decía que escuchaba a su hijo de 4 años hablar con una persona y que le describía que era como el papá. Entonces, también se puede hacer pasar como el papá. Porque yo me imagino, según lo que tú has dicho, que si uno es su papá o un ser muy querido le dice, ¿sabes qué, papá, me da miedo, por favor, ándate, no hable Se más. van. Se va a ir. No son agresivos. Se siguen acompañando de otra manera. pasado, es más, si, por poner un ejemplo, si una persona que fue muy mala contigo en vida, un familiar que hubo guerra siempre, que estuvieron mal, y este familiar fallece, lo más probable es que ni siquiera lo veas, ni siquiera lo sientas, ni siquiera aparezca, ¿ya? Porque si algo malo había en vida, tú no estás preparada para que él aparezca en tu vida después de fallecido. Claro. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. Yo creo que, bueno, fue lo mejor que pudo hacer, porque encararlo y que se fuera mostró su ¿Pero real se habrá cara. ido realmente? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cómo se puede saber eso? Bueno, cambian mucho los olores en la casa, a lo mejor su bebé ya está durmiendo más tranquilo. Son señales que uno empieza a notar. Vania, la gente también nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales y es lo que vamos a leer. Dice Paz Otero: mi abuelo fue a mi casa a saludarme el día de mi cumpleaños, pero en ese momento él estaba en la posta por un infarto, pero ese día, ya a esa hora, él falleció. Siempre es un poco similar a lo que dice la Dani. Pasa que el día del fallecimiento de una persona va a visitar a familiares. Pasa que el día antes o el mismo día y a la misma hora de que fallecen. Hay casos donde ellos, el día antes, gente que me cuenta y me dice, mira, el día anterior mi mamá me vino a visitar y me dijo, hija, yo me tengo que ir, se despidió. Y yo estaba como acostada, pero no estaba durmiendo, porque aparecen en ese estado de conciencia inconsciente. Claro. Entonces, y se vino a despedir y quedé con la sensación de que era ella. Y el otro día fallece.
y también personas que aparecen el mismo día, a la misma hora y en distintas casas, los que les decía. Lo impresionante, lo que decía aquí el tuit de esta amiga, es que ella lo vio, fue a su cumpleaños y en ese mismo momento estaba en la posta, el caballero, el abuelito. Eso te quiero preguntar, porque cuando la Daniela contaba la historia y este Twitter que nos manda esta amiga, las únicas personas que pueden verlo es en este caso la hija, o los otros que están alrededor también están viendo a la persona. De todas maneras, pueden suceder dos cosas, que a lo mejor ella en el cumpleaños haya ido a la cocina sola y se haya aparecido esta persona, como puede ser que haya pasado lo de la Dani, donde estaban todos en una mesa y todos lo vieron y todos interactuaron con la misma persona. Entonces, pueden aparecer en distintos casos, o puede ser que a una sola persona en especial aparezca y le dé el mensaje de que les cuente a todos que está enfermo, que está partiendo, o que ya partió y que está bien. ¿Esto aparece generalmente en el sueño? O sea, ¿uno ve a la persona, al familiar, cuando uno está durmiendo, o uno puede estar despierto y siente que alguien se sienta al lado de uno, como que siente alguna presencia? Todas las anteriores. Ellos pueden aparecer mientras estamos durmiendo. Cuando tenemos miedo, la mayoría de las veces aparecen en los sueños. Cuando uno tiene mucho miedo de verlos físicamente despiertos, ellos aparecen en los sueños, porque es donde estamos como más aletargados, donde no tenemos la capacidad de defendernos, porque lo vemos inconscientemente como un sueño. ¿Y ellos pero saben hay que claves? Uno tiene miedo, por ejemplo? Sí, ellos detectan el miedo. Aunque uno no lo diga. Aunque tú no lo digas, ellos saben, ellos lo detectan. Cuando ellos aparecen en sueños, para saber si es un sueño o es realmente que fueron ellos, uno tiene que fijarse bien en sus rostros. O sea, si apareció en mi sueño y yo vi su cara, son ellos. Vane, y si no le los ves ve, la cara, es un recuerdo. Pero si no, por ejemplo, si tú no le ves la cara, pero te despiertas con el olor yo siempre digo el olor de cuello, que es como el olor que es como el de ellos. Claro, el también que trae. puede ser que haya sido, aunque no le hayas visto la cara. La clave es verle la cara. Cuando ellos quieren aparecer en tus sueños a decirte un mensaje o simplemente a saludarte, ellos siempre van a mostrar su rostro. Cuando no muestran su rostro y uno dice, mira, yo sé que era él porque era su olor, porque era su voz, es un recuerdo. Es un recuerdo o es algo que tú necesitas tanto escuchar que lo viviste en un sueño. Y cuando tú no sueñas con esa persona, ¿significa que uno no está preparado todavía? Porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, hoy lunes quiero soñar con mi mamá, mi papá o alguien un ser muy querido que falleció y no logra soñar con él. Lo que pasa es que la ansiedad también mata estas cosas. Cuando uno es muy ansioso, cuando uno dice, no sé, antes de acostarse, ya, pues mamá aparece, ya, pues la ansiedad nos bloquea, tal como el miedo nos bloquea. Entonces ellos pueden aparecer 1000 veces. Me ha pasado que después de un contacto, la mayoría, yo diría que el 80% de las veces, que alguien hace un contacto, que está en mi consulta o acá en el canal, y hace un contacto, después de, no sé, 10 años de esperar haberlos visto, haber soñado con ellos, después de hacer el contacto, ellos pueden verlo. Y es porque ya vivieron la experiencia de estar cerca de ellos después de la muerte. Vani, ¿eso significa se pierde un poco el miedo? ¿Ellos se pueden presentar de manera intermitente durante toda la vida o hay un momento en el que finalmente se despiden de uno o te pueden visitar siempre? Pueden estar toda la vida con nosotros, como también pueden aparecer solo en un momento específico. ¿Ya? O sea, hay personas que, ya, una mujer está embarazada y justo fallece, tiene un familiar fallecido, lo extraña mucho, pero él no va a aparecer en todo el embarazo. Pero no sé, el día antes del parto o el día del nacimiento, ellos los pueden ver, los pueden sentir. Me ha pasado que personas me dicen, mira, nunca he podido despedirme, falleció solo en un hospital, no puedo decirle cuánto lo quería. Entonces, pero pasó algo muy mágico, nació mi hija y mi hija lo reconoce y mi hija ve fotos y sabe que es el tata Juan y sabe que es él, Entonces, ahí no lo está viendo la madre, pero sí el niño que está dentro de la edad en que pueden verlo. A mí me pasó algo muy divertido. En la luna de miel con mi marido se murió su abuela, que era muy, muy querida para mí también. Y me acuerdo que como un par de semanas antes de saber que estaba embarazada, ella se me apareció en un sueño y solamente me dijo, ya está. Y yo lo entendí inmediatamente. Sí. Entonces también a veces, le juro, ya está. Me decía, mi amor, ya está.
Estamos claros. Estamos Dejé listos. no. Pero es impresionante porque además yo lo leí al tiro. Después de un tiempo me hice el test y claro, estaba embarazada. Muchas veces te avisan de cosas que uno no sabe. De todas maneras. De todas maneras. Valentina está al teléfono, vamos a conocer su historia. Buenas tardes, Valentina, cuéntanos tu historia. Hola, buenas tardes. Hola, Vale. Me llamo Valentina, tengo 18 años y les vengo a contar mi historia. Yo cuando tenía 7 años tuve muchos problemas con mi familia y mi abuelo falleció hace unos 20 años. Yo la verdad nunca lo conocí y se me presentó en un sueño. Era todo muy blanco, muy iluminado y él me dice que él siempre iba a estar conmigo y siempre me iba a proteger. Yo después me cambié de ciudad y me vine a vivir aquí a Santiago y cada vez que me pasa algo o tengo algún problema, se me presenta una sombra negra. Solamente yo la veo en mi casa y yo la verdad es que me da miedo. Yo esta semana estuve muy enferma y estuve en la clínica y todo. Y anoche yo sentía que iba a venir. Desperté muchas veces y desperté a las 4 de la mañana, mi perro ladrándole a una pared. Y yo sentía que algo me miraba, pero no me atrevía a mirar qué era. En otras ocasiones, hace más o menos 3 años, mi papá no se encontraba en la casa y estaba con mi mamá y mi hermano y yo bajé a dejar a mi perro a la cocina porque ahí dormía antes y me agaché, estaba todo cerrado y me pasó esta sombra negra por atrás y me tocó el pelo. Se me erizó toda la piel y yo de verdad sentí que algo me tocó, pero la verdad con miedo, siempre con temor. Y yo en el verano también me vi con un tarotista de Los Ángeles y me salió la carta del ángel protector y me dijeron que era mi abuelo. Pero con todo este temor que yo le tengo, yo la verdad no sé si es él y me gustaría de verdad saber, como nunca lo conocí, si podría ser él. Porque tú estás linkeando el sueño con esto que te ocurre ahora, pero lo estás haciendo por buscarle un sentido. Escuchemos qué nos va a decir Vanessa, esto que hace rato que está diciendo no. Vale, mira, primero hay coincidencias, que se cambia de casa y empieza a aparecer esta sombra. Sí. ¿Ya? Porque voy escuchando muy atentamente, voy linkeando todo y uniendo todo. Se cambia de casa, empieza a aparecer esta sombra. Por lo tanto, ella dice, me genera miedo, no es familiar. Al tiro, se sabe. Al tiro, no es familiar. Es el protocolo aquí. Miedo no es familia. A ella le da miedo, sin embargo, esta entidad oscura la toca. Trata de interactuar con un familiar que sabe que yo tengo miedo, no va a hacer eso, nunca. Y al ser oscura también es un ente El maligno. color es lo principal. O sea, una entidad, familia, alguien que nos tiene cariño, nunca va a aparecer de negro. Nunca. Asustando además. Asustando, nunca. Entonces, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso me coinciden muchas cosas. Primero, no sabemos si ella al llegar a esa casa hizo una limpieza. No sabemos qué pasó en ese lugar. No sabemos si a lo mejor está construido arriba de algo o alguien falleció en ese lugar y sigue en ese lugar. ¿Sigue Valentina al teléfono, no? Sí, sigo el teléfono. Valentina, ¿algún dato de los que pregunta Vanessa tienes? ¿Sabes quién vivió ahí antes? ¿Sabes? No, la verdad es que las casas en que yo vivo tienen 20 años y antes era un fundo. No, realmente no sé qué había antes, pero no, nunca hicimos una limpieza. Bueno, antiguamente también en las casas se sepultaban las familias, se sepultaban en los fondos. Pero le podrías decir que no es su abuelo. Eso es lo que le queremos decir a Valentina. Valentina no es tu abuelo. No es, pídele a él, porque si él dice que va a estar siempre contigo protegiéndole, es momento de pedirle que entre, que llegue, y que saque a esa entidad que hay en la casa, porque no puedes vivir con miedo en una casa donde uno lo único que quiere es tenerlo como estar tranquilo, hacer su templo. Así que es momento, Vale. Un besito. Gracias, Valentina. Mariana está al teléfono. Mariana, buenas tardes. Cuéntanos tu historia. Hola, buenas tardes. Hola. Mira, yo tengo 2 experiencias con las 2 personas fallecidas que hemos tenido acá en la casa, que son tanto mi tío como mi abuela.
En cuanto a mi tío, que es el que falleció antes, él físicamente no se nos aparecía a nosotros, pero él era carabinero. Y él, desde el día siguiente que falleció, se empezó a aparecer por bastante tiempo en la comisaría donde él trabajaba. El primer día, al día siguiente que falleció, lo vio el cocinero. Dice que el cocinero estaba en el rancho y lo vio pasar. Entonces dijo, viene mi cabo tanto, que todos tienen un sobrenombre especial siempre. Y no entró nunca a la cocina. Y dice que ahí él cayó en cuenta que él lo vio solo de la cintura hacia arriba. No tenía pies, no tenía piernas. Después pasó el día que lo enterramos, en la noche, en la guardia, uno de los chicos, de los chiporritos, los chicos jóvenes que estaban de guardia, hacía mucho frío, él murió en pleno invierno, y pidió permiso para ponerse una chompa debajo del uniforme. Y él, cuando iba subiendo la escalera, dice que iba súper distraído, y de repente levantó la vista y lo vio a él parado en la escalera, y que le dijo, ¿y vos? Le dijo, ¿pa' dónde vais? Y él volvió corriendo a la guardia en blanco, llegó gritando, salieron todos corriendo pensando que había pasado algo atrás, había entrado alguien, no sé, y empezó a gritar que lo había visto, que estaba parado ahí. Fueron todos corriendo, obviamente ya no estaba. Después pasó que él tenía como una manía, que él siempre andaba silbando marchas, todo el día. Entonces todos sabían cuando sentían el silbido que él venía. Y dice que de repente igual estaban en la guardia en la tarde y empezaron a sentir el silbido. Y miraban para todos lados y es como que sintieron pasar el silbido y se fue. Claro. Y el perrito que tenían en la guardia, dice que de repente empezó a mover la cola y le movía la cola a algo que no estaba ahí. Y era como que lo acariciaban y el perrito daba vueltas y jugaba y abrió y entró a la guardia y se abrió la ventana y el perro quedó mirando por la ventana para afuera. Mariana, una pregunta. ¿Tu tío falleció de manera trágica al ser carabinero? Él le dio un infarto. Él iba camino de la comisaría terminando el turno a la casa y pasó donde un amigo y le dio un infarto. Pero él estaba en servicio activo. Y él era carabinero de todo muy lomo. Él siempre decía, yo nací carabinero y me voy a morir carabinero. Entonces puede ser que por eso a lo mejor haya quedado allá. Pero todo lo que ha pasado en torno a ser carabinero, nada en tu casa. En la casa se sentía, por ejemplo, de repente que tú estabas en la cocina y abrían la puerta y tiraban las llaves en la mesa, que era como el mismo rutina que él hacía siempre. Pero se sentía como el ruido, pero nunca obviamente entraba. Pero físicamente fue en su lugar de trabajo. La comisaría. Físicamente siempre fue en la comisaría. Incluso se le apareció uno de los jefes. El jefe dice que un día le estaba tecleándole el computador, tocaron y él le dijo que pase. No entró nadie, siguieron tecleando, que pase. Entonces él no sentía que entraba nadie, entonces él se dio vuelta para ir a abrir la puerta y lo vio parado delante de él en el escritorio. Dice que él no dijo nada porque un jefe que salga diciendo que había visto un muerto, un carabinero que había fallecido, era como que lo iban a tomar como loco, le dio vergüenza y se quedó callado. Y muchos años después él contó que a él le había pasado eso y que lo había visto y que no le dijo nada. Dice que le movió la cabeza y se fue. Y él después, la única como experiencia más como rara, por decirlo así, que pasó con él, cuando su hija quedó embarazada, mi prima, mi abuelo soñó con él una noche y dice que llegaba a la casa y se sentaba. Entonces mi tata estábamos almorzando y el que le decía, ¿vas a almorzar? Entonces el que le decía que no, que él allá les daban, comían bien donde él estaba, comemos muy bien, le dijo, lo único que no nos dan, le dijo, es sopa. Nos dan todo menos sopa, le dijo. Pero no, le dijo, ya comí. Y él se dio vuelta por la mesa y se sentó en las piernas de mi tata, igual que un niño, y se convirtió en una guagüita. Entonces mi abuelo en la mañana, contó el sueño como, oye, soñé esto así como una anécdota nomás. Claro. Y resulta que ese día, a las 12 del día, nos llamó mi prima para avisarnos que recién había sabido que ella estaba embarazada. Lo que les he contado, de que fallece alguien y llegan en una guaguita a la familia. O sea, todo esto con los carabineros, ¿eh? Hay varias preguntas que hay varias cosas. Hay temas aquí, finalmente. Sí. Vale, primero, ¿por qué aparece en su trabajo y aparece poco en la casa? Por lo que amaba su trabajo. Aparece en él sigue haciendo su trabajo. Lo mismo
mismo que los carabineros que siguen en la carretera a ciertas personas que se van quedando dormidas, los hacen parar y hacen todo el procedimiento. Entonces, él amaba su trabajo, por lo tanto sigue siéndolo. Tiene que haber sido querido porque se le aparece a varios. Sí. El que aparezca de la mitad es porque todavía estaba en viaje, pero él necesitaba ser visto. Cuando ellos están en viaje todavía, cuando todavía no llegan a la ascensión total, siempre aparecen de la cintura para arriba o del muslo hacia arriba, nunca uno le ve los pies, ¿ya? Entonces... ¿Les da miedo que lo olviden? Yo creo que él quería más que nada hacerse sentir, como, oye, yo nunca me fui de aquí. Pero él pasaba también que él siempre se le aparecía más que nada a los carabineros jóvenes. Y él trabajaba de interno, que los internos ya son los carabineros que ya están casi por jubilar, sí, y están como a cargo de los solteros. Y los chicos lo querían mucho porque él era muy bueno con ellos. Entonces yo creo que probablemente por eso a muchos de los chiporros, los chicos jóvenes se les aparecía. Sí. Cuando ellos llegaban en la tarde, llegaban tarde, era como casi como retando decirle, por ejemplo, otro fue como, oye, ¿para dónde vais? Estáis dejando botar la guardia. Sí. Y les daba consejos, otros llegaban ¿no? tarde y... ¿Cómo? ¿Cuentan si les daba consejos? No, era como que lo veían o les hacía un gesto así como que les fruncía el ceño o les decía ese tipo de cosas, era como, oye, ¿para dónde vais? O por ejemplo, claro, como tú contabas, este carabinero que dejó la guardia, pidió permiso, sí, pero para ir a ponerse el chaleco y él le dice, ¿a y lo dónde pilla vas? en la escalera. Claro. Sí. Claro, y probablemente a lo mejor cuando él estaba interno le tocaba de noche, probablemente los veía llegar y a lo mejor les decía, oye, ¿para dónde vais vos? Claro. Claro. Y después pasó también, bueno, eso fue con respecto a él. Y con mi abuela, físicamente nunca tuvimos una experiencia de verla. Bueno, sí de sentirla por cosas características, ella ya era viejita. Entonces hay como cosas características que ellas hacían en la casa que tú sabes que son ellos. Pero también pasó, yo sabía todavía que estaba embarazada y mi abuelo soñó con ella y le dijo que yo estaba embarazada, pero a ella todavía no le decían que iba a ser la guagua, que en cuanto se lo dijeran, ella le iba a venir a avisar al tiro, pero que yo estaba embarazada. Bueno, yo efectivamente después como a las 2 semanas supe que estaba embarazada y ahí mi abuelo me dijo, tu abuela ya me había contado. Entonces ya quedó ahí y como al mes más o menos vino nuevamente, mi abuelo soñó con ella y le dijo, ya sé lo que va a hacer, ya me contaron. Le dijo, la guagua va a ser mujer, le dijo, y tienes que prepararte, le dijo, porque tú te vas a tener que hacer cargo de ella. Le dijo solo eso, y mi abuelo quedó así como, ¿ya? Me contó mi tata, el sueño, toda la historia, que había dicho que iba a ser mujer, etcétera, etcétera. Y cuando nació mi hija, efectivamente, mi hija fue mujer, y en el embarazo, con el papá de mi hija, nosotros tuvimos problemas, nos separamos y él nos dejó solas y efectivamente tuvimos que quedarnos con mi tata y él en el fondo se hizo cargo de nosotras. Mira. Porque nos quedamos en su casa, donde yo me crié con ellos y es como que ella al principio, sin tener problemas en la... Mariana, vino y le dijo todo lo que iba a pasar. Mariana, ¿se parece un poquito lo del abuelo con lo de que nos contaba? Sí, la Emilia. Sí, la Emilia, el aviso. Muy parecido a lo del aviso. Hasta en los tiempos. Gracias por tu testimonio, un besito gigante, muchas gracias. Sí. Así que ojo con las señales que nos dan ellos, no las dejemos pasar, porque para ellos es un esfuerzo súper grande hacerse sentir, estemos atentos, porque hasta las cosas más mínimas que no nos generen miedo son avisos de que ellos están cerca de nosotros, siempre. Vanessa, síguenos acompañando porque tenemos otros temas.